Buenas tardes. En nombre de la Cámara de Comercio Italiana en México, les agradezco por participar en esta masterclass titulada La Pizza del Campeón, la cual es llevada a colaboración con el pizzaiolo ganador del Campeonato Mexicano de la Pizza y amigo de la Cámara, Joshua Serrano. Joshua es un joven pizzaiolo que ha obtenido el reconocimiento como mejor pizzero, mejor pizza y mejor pizza estética del Campeonato Mexicano de la Pizza en el año 2017, ganando así la oportunidad de competir contra los mejores pizzeros del mundo, representando en el Campeonato Mundial de la Pizza en Italia. Además, fue uno de los ganadores del premio Mero Mero Pizzero del Campeonato Mexicano de la Pizza, edición especial All Star del año 2020, concursando en dos categorías esenciales, horneando la ya clásica pizza margherita y la pizza fantasía. Cabe mencionar que esta actividad forma parte de la quinta anualidad del proyecto True Italian Taste, el cual tiene el objetivo de promover los auténticos productos enogastronómicos italianos y contrarrestar el fenómeno conocido como Italian Sounding, el cual se refiere a productos cuyas imágenes y marcas evocan a Italia, pero realmente no están relacionados con el auténtico Made in Italy. Ahora cedo la palabra a Joshua, quien nos acompañará en esta sesión. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer para mí compartir con todos ustedes un poco de lo que a mí me apasiona, algo que me encanta, que hago todos los días. Y para mí es un placer estar aquí con ustedes. Ya no necesito presentarme. Muchas gracias por la ayuda. También asimismo me gusta apoyar a mis amigos de la Cámara de Comercio. Y bien, como lo decían, pues tal vez algunos ya me conocen, algunos otros no. Vamos a ver un poco lo que es la pizza. Nosotros aquí en México conocemos la pizza muchos como comida chatarra, cuando no es así. Entonces, a mí aquí el trabajo mi trabajo y el de muchos pizzeros más que se dedican a hacer este tipo de pizza, pues nuestro trabajo es dar a conocer cómo es la verdadera pizza y quitar esa fea imagen que tenemos en México de la pizza. Pues bien, vamos a iniciar con esta clase de pizza. Vamos a hacer el día de hoy una pizza, una masa clásica, una masa directa, que muchos de ustedes seguro deben de saber. Solamente yo les voy a aportar algunos tips tal vez, que espero les funcionen para los que hacen pizza en casa o en algún otro lugar. Si en algún momento llegan a tener una duda, me apoyan aquí con las chicas de la Cámara de Comercio para todo tenerlo al final listo y no atrasarnos. ¿De acuerdo? ¿Creen que podemos iniciar, chicas? Sí, Joshua, por favor. Perfecto. Algunos de ustedes, o al parecer creo que todos, ya tienen sus kits que les llegaron a casa, que fue harina, levadura seca. Ahorita que empiece a hacer la masa, voy a acercar un poquito la cámara para que alcancen a ver todo. Pero quiero saber si todos ya tienen sus ingredientes listos. Harina, sal, levadura y agua. El agua, no sé si lo teníamos dentro de la receta, lo habíamos mandado. ¿Me recuerdan, porfa, Klaus, si teníamos en la receta el agua? No, me parece que en la receta no estaba incluido. Ok. Les voy a dar la receta por kilo de harina, 1 kilo de masa. Entonces va a ser 1 kilo de harina por 30 gramos de sal. Yo les recomiendo utilizar sal de Colima o flor de sal, que yo creo que es la que le da más elasticidad a nuestra masa. No importa si ocupan sal fina o cualquier otra, pero para mí la que más funciona es flor de sal o Colima. Levadura seca, son 2 gramos por kilo. También yo les recomiendo utilizar levadura seca, porque a diferencia de la levadura fresca, la fresca tal vez tú la compraste el día de ayer en el súper y para ti es nueva, pero no sabes cuánto tiempo lleva almacenada,
no sabes, tal vez tiene fecha de caducidad, pero ya no tiene toda la fuerza que es la que necesitamos para tener siempre el mismo resultado. En este caso, en la levadura seca, pues la bacteria de la levadura está encapsulada y siempre vas a tener el mismo resultado, así estés en un lugar frío o en un lugar cálido. Ya todo lo demás depende de cómo mantengas tu masa, ¿va? Y algo muy importante que no puede faltar, y yo hago siempre, es utilizar el agua fría para que trabaje en óptimas condiciones nuestra levadura. Si no la ocupan fría, no hay problema, pero a veces en lugares cálidos, pues tal vez fermente un poco más rápido, pero no hay problema si no la utilizamos fría. Obviamente tiene que ser agua potable, de garrafón, de filtro, porque en muchos lugares he visto que ocupan agua de la llave. Para empezar, no está bien, y tiene un pH muy alto que nos afecta dentro de nuestra masa. Y si alguien la ha hecho así con agua de la llave, se habrá dado cuenta que se llena de estrías la masa. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos estos detalles para obtener siempre un buen resultado. Igual si quieren ir escribiendo comentarios y me ayuda alguien a irlos leyendo. Veo que están llegando algunos mensajes. Claro, Joshua. ¿Puedo ir con... Nos comentan que algunas personas no recibieron el kit, entonces nada más como aclaración, el kit estaba a la venta también por 280 pesos, incluía envío a domicilio, pero bueno, todavía no sé, Clau, aquí confírmanos si va a ser posible comprarlo o de todos modos ya tienen la lista de ingredientes y estos ingredientes los pueden conseguir también por su cuenta. Por otro lado, la lista de ingredientes se les enviará a los participantes justamente después de la sesión. Ok. Yes. También les comento que ya hemos compartido la lista de ingredientes, utensilios y la receta en el chat de esta masterclass. Y bueno, continuamos con las preguntas, Joshua. Miguel nos pregunta cuánto de agua. Bien, les digo rápidamente entonces toda la receta, aunque ya la mandaron, solo para confirmarlo. Tenemos, yo voy a hacer media receta porque no voy a tener muchísima masa. Voy a hacer media receta, pero se las voy a dar por kilo. Entonces es 1 kilo de harina tipo 00, de cualquier marca. En este caso yo estoy ocupando Caputo. Pueden conseguir en el súper también, venden costalitos de 1 kilo. Tipo 00, 30 gramos de sal, 2 gramos de levadura y 660 gramos, todo va pesado en gramos, de agua. Que estamos hablando que estos 660 en comparación con 1 kilo de harina son 66% de hidratación dentro de nuestra masa. ¿De acuerdo? Bien, a mí lo único que me faltaba pesar nada más era el agua. Y podemos iniciar. La masa la vamos a hacer a mano. Yo tengo aquí una kitchen, pero lo voy a hacer a mano. Perdón, Joshua, ya perdimos tu imagen. Ok. Permítanme, déjenme checarlo. Ahora sí. ¿Ya? Sí, ya te vemos. Bien. Aquí, como les decía, yo estoy haciendo media receta. Entonces es medio kilo de harina, 15 gramos de sal, 1 gramo de levadura y 330 gramos de agua fría. ¿De acuerdo? Me pongo mi mandil para iniciar. Y cualquier duda mientras voy haciendo la masa, igual me lo pueden ir comentando. Y con gusto les ayudo con sus dudas. Bien, ahorita voy a acercar un poquito la cámara cuando inicie. Me dicen si se alcanzan a ver. Aquí tengo una cajita de madera, de pino, donde voy a ir haciendo la masa, pero creo que está muy alta, no sé si alcancen a ver. Voy a agarrar otra cajita porque no creo que alcancen a ver con esa.
Bien. ¿Me confirman si alcanzan a ver esta cajita para acercar un poco la cámara? Sí se alcanza a ver. Perfecto. Bien. Pues vamos a iniciar entonces. El tiempo de amasado a mano va de los 15 a los 20 minutos y el tiempo de amasado en una batidora o amasadora, que lo recomendable es la amasadora, es de 8 a 12 minutos. Esto por el factor de fricción, pues obviamente en una amasadora la velocidad es constante. Si lo hacemos a mano, obviamente pues es más lento y pues necesita un poco más de trabajo. ¿Vale? Ahora, tengo aquí mi caja donde voy a agregar mi harina de un lado, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, donde ustedes se acomoden. Previamente la voy a cernir por cualquier cosa, si llega a tener algún pedacito de plástico del costal o lo que sea, siempre para prevenir cualquier cosa. ¿De acuerdo? Todo de un lado. Mientras tanto, Joshua nos preguntan si en zona cálida sería la misma hidratación. En zonas cálidas le podemos poner esta hidratación que es la ideal, porque a veces yo le llego a agregar más, por ejemplo, 700 gramos de agua, que equivalen al 70%. En este caso, digamos que la receta que les estoy dando es precisamente para ocuparla tal vez en lugares cálidos o en lugares donde estamos muy cambiantes, como aquí en la Ciudad de México. No hay problema, siempre y cuando pues tenga una fermentación en refrigeración, pero en un ratito que terminemos la masa vamos a ver este tema, pero no hay problema con la hidratación que le estamos metiendo ahorita. ¿De acuerdo? Aquí ya terminé de cernir mi harina. ¿Ok? Quedó solamente del lado derecho, de mi lado derecho. Bien. Ahora, en algunas recetas que han hecho tal vez, o que han visto en internet, puede que han visto que mezclan la levadura con el agua para que se active. No es que esté mal, sino que metiendo la levadura directamente sobre la harina, entra con toda su fuerza en contacto con el gluten y empieza a trabajar de inmediato. Entonces, es lo que vamos a hacer en este caso. Le meto la levadura directamente a la harina. ¿Se alcanzan a ver? Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Con la mano voy a hacer círculos dentro de la harina para empezar a trabajarla y mezclar la levadura. A partir de este momento, ya está trabajando nuestra levadura y alguien que pueda escribir, que esté viendo, me puede decir cuál es el trabajo de la levadura dentro de nuestra masa. Fermentación. Ajá. ¿Qué más? Esponjar, pues es fermentar para que infle. Ajá. ¿Qué más? Para generar el gluten. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Para activar el gluten, para oxigenar, para darle la elasticidad de la masa. Ok. Además de esto, que es como lo más evidente o lo que todo el mundo nos dice, tal vez en internet también, es que nos ayuda a que fermente y que madure nuestra masa. Pero una de las cosas más importantes es que la levadura se come el exceso de azúcares que tiene nuestra masa, nuestra harina.
todo este proceso va pasando durante mínimo 24 horas. Es por eso que yo les recomiendo siempre que repose nuestra masa por 24 horas para que no sea tan pesada cuando la vamos a comer. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos hace que nuestra pizza sea ligera. En Italia, si muchos saben, se acostumbra a comer una pizza por persona, es un pecado si la comparten, ¿no? Entonces, es por esto que ellos le dan el tiempo de reposo que tiene que ser. Te puedes comer una pizza sin problemas, te puedes sentir lleno al momento, pero ya después de 15, 20 minutos se pasó y no importa. A comparación de otras pizzas que tal vez te comes 2 o 3 rebanadas y te sientes súper lleno, es porque la levadura no ha terminado de hacer su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la comemos? Sigue trabajando en nuestro estómago y es lo que hace que nos sintamos súper llenos. Y aquí no es lo peor eso, sino que tardamos hasta 3 meses en digerir una pizza. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Vale? Ahora, ya mezclé la levadura con la harina. Voy a agregar el agua que acabo de pesar del lado contrario. Para los que no tienen una caja, tal vez así, que tienen un bowl como este, es un poco más grande, y no tienen espacio, hacen un volcán en el centro y van a agregar el agua ahí. Y si tienen una caja como esta o algún contenedor más grande, vamos a agregar el agua del lado contrario. ¿Bien? Joshua nos pregunta el uso de la caja. ¿Nos preguntan qué, perdón? No escuché bien. ¿Por qué el uso de la caja de madera? Ok. En este caso, lo que estoy haciendo con la caja de madera también es una para hacer mi masa y otra para mantener los bollos ya porcionados una vez que termine mi masa. Así es como la ocupaban hace años en las pizzerías, incluso todavía lo siguen ocupando en algunas pizzerías, las cajas así. Perdón, hago un paréntesis. Voy a empezar a mezclar mi harina al agua, la voy jalando gradualmente y haciendo círculos para empezar a hacer primero una tipo pasta y después ya se empieza a formar una masa. En forma de círculos voy mezclando la harina para evitar que se hagan grumos, ¿va? Perdón, entonces regresando a lo que me habías preguntado, ¿les ha pasado que los que han hecho masa o que metes cualquier cosa al refrigerador con plástico o con tapa se suda? Es esta agua que se genera dentro del plástico, a veces llega a afectar en nuestra masa. Es por eso que en algunos lugares se ocupan las cajas de madera de pino, porque obviamente la madera transpira y no permite que le quede, que sude y que entre esa humedad dentro de nuestra masa. Yo, por ejemplo, cuando hago pizza en casa o en algunos lugares, ocupo las cajas de pino, solamente les pongo un trapo húmedo, una franela o manta de cielo y la meto hacia refrigeración. Además de que sí te llega a dar un cierto sabor a madera, aunque no estés cocinando en un horno de leña. Y otra cosa, y otro detalle muy importante es que hace muchos años, cuando no existían los refrigeradores, ocupaban las cajas de pino para mantener más fresca la masa. Y hacían este mismo método, pero siempre a temperatura ambiente. Entonces era un poquito más difícil controlar la masa que ahora que tenemos los refrigeradores. Diego pregunta, ¿cuánto de agua para los ingredientes que mandamos? De agua son 330 gramos de agua fría. Es la receta que yo estoy haciendo ahorita también. Media receta, que es lo que se mandó en los kits. Sí es muy importante también que siempre todo sea pesado. Porque muchas veces me dicen, es que ¿cuánto es en tazas? ¿Cuánto es en cucharadas? Pues no todas las tazas tienen la misma medida, no todas las cucharadas son iguales, entonces hay una variación muy, muy grande que al final pues no vas a tener siempre el mismo resultado.
a que si lo estuviéramos pesando. Y alcanzan a ver, yo sigo jalando la harina hacia el agua y sigo haciendo círculos con mis dedos. ¿Va? Ojo, todavía no le he hecho la sal. La sal la voy a agregar hasta el final. Ahora con el tema de la sal, ¿alguien me puede decir para qué me sirve la sal? Mientras esperamos las respuestas, nos preguntan si 330 gramos de agua es lo mismo que 330 mililitros. No es lo mismo, la densidad en gramos es un poquito más que 330 mililitros, lo puedes hacer de esa forma, no es gran problema, pero yo les recomiendo siempre que lo pesen en gramos porque es lo mismo los gramos aquí que en Italia, que en China, que en todos lados, para que sea más exacta nuestra receta. Nos comentan que la sal puede funcionar para dar sabor a la masa, también para elasticidad, reforzar la cadena de gluten, unir los ingredientes. Así es. Justo para eso. Obviamente es para darle sabor a nuestra masa, obvio. Pero yo no le he agregado todavía la sal porque yo lo que quiero es que al final, cuando esté por terminar de agregar la harina, cuando ya le empieza a costar un poco de trabajo adjuntarse, le agrego la sal porque me ayuda como ligador dentro de mi masa. Entonces es para eso, más que nada, la sal siempre va hasta el final. Ya cuando tengo una mezcla homogénea, es cuando le agrego la sal. Y una cosa muy importante también, nunca podemos mezclar la sal con la levadura, porque el sodio que contiene la sal inhibe la bacteria de la levadura y a veces no la mata, pero no la deja trabajar en óptimas condiciones, o incluso si llegan a utilizar levadura fresca, puede que sí la mate por completo y no va a crecer nunca nuestra masa, no va a fermentar. Entonces es muy importante, si se dan cuenta, primero agregué la harina y la levadura, después el agua y hasta el final la sal, ya una vez que ya está activada mi levadura. Aquí ya casi estoy por terminar de agregar mi harina. Sigo haciendo círculos, ahora ya se empieza a hacer una masa, ahora sí, y sigo mezclando. Tienen por ahí una espátula, estaba dentro de los materiales, para ayudarme a despegar todo lo que tiene pegado en las orillas. Si se dan cuenta, en esta masa no estamos ocupando ni azúcar, no estamos ocupando mantequilla, no estamos ocupando huevo, no estamos ocupando aceite. Aquí como lo estamos haciendo es la manera más tradicional, una masa directa, que es la misma con la que se compite, la que hacen en muchas pizzerías antiguas en Italia. Nos comentan que en algunos lugares le ponen azúcar. ¿Qué piensas de esto? Bien, muchas personas creen que al ponerle azúcar, tal vez en algunos lugares que hacen pizza dulce, creen que la masa va a saber un poco dulce. Obviamente, si le agregas en grandes cantidades, pues sí va a saber dulce. Pero aquí lo único que va a hacer la azúcar es darle más trabajo a la levadura. Porque la levadura se está comiendo las azúcares naturales de nuestra harina y le estamos dando más trabajo todavía agregándole azúcar, y puede que trabaje más rápido o puede que trabaje más lento nuestra masa. Entonces no les recomiendo que utilicen azúcar. También nos preguntan si puedes explicarnos más sobre este tipo de harina 00 y en dónde se puede conseguir. Bien, este tipo de harina 00 es como la catalogan en Europa la harina.
El doble cero es como el doble molido que le dan a la harina, 2 procesos por el molino para que sea una harina más, ¿cómo decirlo? Más fina, una harina más fina, pero asimismo pierde, cada que le dan más procesos dentro del molino, pierde un poco de proteína. Entonces aquí es otro tema, la harina que se ocupa para pizza, en especial la que estoy ocupando yo, que es Caputo Azul, una harina especial para pizza, que tiene 14 gramos de proteína y cerca de 270, 280 creo de fuerza. Es lo ideal para que tenga un proceso de 24 horas bien fermentado, bien madurados, con una fermentación en bloque, me refiero como entre frío y temperatura ambiente. Y esta harina la pueden conseguir, como les decía, fácilmente en algún supermercado. Hay costalitos de 1 kilo, que son de una marca que se llama 5 Estaciones. Esa sí la pueden conseguir en cualquier lado, sin problema. Ok, de acuerdo, Joshua, gracias. Nos están preguntando a algunos participantes si podrías repetir las medidas y los ingredientes, por favor. Claro, con gusto. Les voy a repetir la receta por kilo. Recordando que de 1 kilo de harina, ya en complemento con los demás ingredientes, nos van a salir 6 bollos, 6, de 260 gramos, que son pizzas individuales de 30 a 32 centímetros. ¿Vale? Es 1 kilo de harina, tipo doble cero, 660 gramos de agua fría, 30 gramos de sal, que es el 3% del total de nuestra masa, como el tope de sal que le podemos meter, y 2 gramos de levadura. En este caso, para pesar la levadura, también hay que ser como muy exactos, porque yo para pesar la harina y todos los ingredientes ocupo la báscula, pero para pesar la levadura ocupo una gramera, esta que a veces ocupan hasta para pesar el oro, que te mide hasta menos de 1 gramo. Yo ocupo esta para tener más exactitud dentro de mi masa y siempre tener el mismo resultado. Eso es la idea principal. ¿Sí anotaron de nuevo la receta? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Yo sigo amasando. Nos pregunta María Pendini si puedes repetir cuánta agua es, por favor. Agua son 660 gramos de agua, 660 por kilo de harina. Ahora, aquí yo ya empiezo a tener una masa, ¿sí? Una mezcla más homogénea. Obviamente se siguen viendo grumos, porque le falta trabajo, pero ya empiezo a tener una masa y me faltan agregar algunos pedacitos de harina que tengo aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Si me alcanzan a ver, ¿sí? Voy a agarrar la parte de enfrente de mi masa. La harina 3 estrellas sirve. La harina 3 estrellas no creo que nos sirva, porque es una harina muy débil para hacer este tipo de pizza. No nos va a resistir la fermentación que le vamos a dar de 24 horas. Por eso sí les recomiendo, si van a hacer pizza, ocupen la harina doble cero, o incluso hay harinas nacionales muy buenas, alta proteína de Elizondo, por ejemplo, que también nos pueden servir para hacer pizza. Pero esa en especial, la 3 estrellas, no es buena para hacer pizza. ¿Va? Vamos con lo siguiente. Como les estaba diciendo, agarramos la parte de enfrente de nuestra masa y la voy a unir hacia el centro y aplasto. Esto lo voy a hacer dentro de mi caja y enseguida la voy a pasar a la mesa para que me alcancen a ver cómo lo estoy haciendo también. ¿Vale? Enfrente, hacia el centro y aplasto. No sé si han visto tal vez en algunas otras recetas de panadería o de pizza que dicen que avientan la masa para activar la levadura. Realmente no tiene nada que ver con esto dentro de esta masa, porque ya activamos nuestra levadura
desde el inicio cuando la metimos sobre la harina. Ok, de acuerdo, Joshua, gracias. Nos pregunta Eduardo Ríos que, bueno, comentaste que son 24 horas para madurar la masa, pero ¿cuál sería el tiempo mínimo y máximo y cuántos días podría aguantar? Bien, buena pregunta. El tiempo mínimo que le podemos dar de reposo a nuestra masa son las 24 horas, no menos, porque justo en ese tiempo es en el que va a terminar de hacer su proceso nuestra levadura. El tiempo máximo tiene una curva de vida, tal vez la levadura, pero ahí sí depende mucho de la temperatura del ambiente y dónde la tenemos conservada. Porque si, por ejemplo, es para uso doméstico, la tienes en refrigeración, la sacas, se te olvidó un ingrediente, la volviste a meter, todo eso afecta para la duración de nuestra masa. Pero un promedio es de 48 horas, el promedio que va a tener de vida esta masa. Pero como les repito que todo depende del cuidado que le demos a nuestra masa. Ok, de acuerdo, Joshua, gracias. También nos pregunta, ¿qué diferencia hay en poner la levadura en directo o ponerla en agua caliente para activarse? Y la diferencia utilizando masa madre. Bien. La diferencia utilizando masa madre es una diferencia inmensa, porque utilizando masa madre, así como cuando utilizamos fermentos o prefermentos, es que ya la levadura no entra directamente tan agresivo como está haciendo aquí. Por eso le estamos dando las 24 horas también. Cuando tú usas masa madre o un prefermento, ya no estás usando directamente la levadura, ya estás utilizando un prefermento, algo más natural, para agregárselo a tu masa y obviamente va a ser más digerible, va a ser más suave y más fácil de manipular. Entonces la diferencia sí es muchísima, muchísima la diferencia. Y la otra pregunta, perdón, no olvidé, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Y qué diferencia hay utilizando masa madre? Esa era la diferencia, la que les decía, que es más fácil de manipularla cuando utilizas masa madre. Ahí ya necesitaríamos hacer alguna combinación de harinas de fuerza con harinas de fuerza media. Tal vez tiene más duración en fermentación en bloque. Tiene diferentes características que les voy a enseñar ahorita que cocinemos la pizza. Pero sí hay que tener mucho más cuidado que con esta masa a la hora de mantenerla en una fermentación en frío y a temperatura ambiente. No sé si también les ha pasado cuando han hecho pizza en algún momento que la estiran con rodillo o a mano y como que se encoge otra vez. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Ahí puede ser por dos cosas. Tal vez tu masa está muy fría y por eso es que se está encogiendo de nuevo, o está mal formado tu bollo y pues no. Eso influye mucho también al momento de hacer una pizza, que tengas un bollo bien formado. Si no está bien apretado, tal vez puede que dure menos tiempo del que debería. Entonces, cada paso sí es de suma importancia al momento de hacer la pizza. Aquí ya recogí toda la harina que teníamos en la caja. La voy a pasar a la mesa. Josh, acabamos de perder tu video. Perdón, sí. Bien. Y algunos participantes nos preguntan si ya añadiste la sal o todavía no. La sal la voy a agregar en este momento. Ya que terminé de absorber toda la harina que tenía en la caja, voy a agregar la sal ahora. Bien, la sal se la voy a poner en este momento. Un poco por encima y un poco por abajo. Y la voy a seguir trabajando. Para los que tienen sus kits y les llegó la sal de Colima, que se siente un poquito más gruesa, hay que amasarla muy bien, porque se llegan a sentir unos granitos de sal todavía después de amasar. No hay problema con eso. Si se llegan a sentir algunos granitos de sal,
se van disolviendo con la fermentación, pero hay que darle un buen amasado. ¿Vale? Aquí sigo haciendo lo mismo que les dije. Lo voy a hacer de lado para que alcancen a ver bien. De enfrente hacia el centro. Lo aplasto. La giro. Y voy haciendo el mismo paso para seguir reforzando mi masa. Los que vayan siguiendo conmigo este paso se darán cuenta que al momento de agregar la sal se vuelve más resistente, un poquito más fuerte mi masa. Una pregunta más. Cuando se pone la masa en amasadora, ¿se debe agregar la sal también después de haberse absorbido toda el agua o es antes? Así es. Justo lo que estamos haciendo en este momento se hace tal cual en la amasadora. Primero harina, luego levadura, el agua poco a poco y al final la sal. Solamente que el tiempo de trabajo en la amasadora, como les decía, es menos tiempo. De 8 a máximo 12 minutos. ¿En KitchenAid qué velocidad se debería utilizar? En Kitchen, es que no sé qué velocidades tienen. Yo, por ejemplo, aquí tengo una que va de 2 en 2 y tiene 12 velocidades. Normalmente yo la ocupo en la mitad, o entre 4 y 6. Porque en la primera velocidad pues es muy, muy, muy despacio. Y en la última pues a veces hasta sale botando la masa. Les voy a enseñar el ganchito, que es como la cola de cochino que se le dice a la amasadora. Esa es la que ocupamos para la kitchen, porque trae también un globo. Pero esta es la ideal para cuando hacen masa en una kitchen en casa. Yo voy a seguir amasando. Ya llevamos aproximadamente, no sé, 15 minutos de trabajo. Y si se dan cuenta, al momento de aplastar mi masa, solo estoy ocupando la palma. No ocupamos toda la mano, porque también algunos tienen la temperatura corporal de algunos es más alta que la de otros y se pega mucho. Lo ideal es no usar ni siquiera, ¿vieron? No utilicé nada de harina, nada de aceite para seguir trabajándola. Mientras menos contacto tenga con la masa, mejor. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene hasta aquí alguna duda? Muchísimas preguntas. En el kit que enviaron, ¿viene alguna masa reposada? ¿En cuál? En el kit que enviamos. Masa no. El kit que mandamos son solamente los insumos para hacer la masa. De acuerdo. También les recordamos que al final de la sesión abriremos espacio para preguntas y respuestas y con gusto podrán levantar la mano y les daremos acceso a su micrófono para que puedan interactuar con el pizzaiolo. Claro. Mientras leo otra pregunta, mencionaba sobre las estrías de la masa. ¿Directamente a qué se debe esto y cómo se puede mejorar? ¿A qué se debe qué? Perdón, no alcanzo a escuchar. Disculpa. Las estrías de la masa. Las estrías que tiene la masa se deben al calor que le estamos transmitiendo y el trabajo que le estamos dando a nuestra masa. Obviamente, si lo haces en una amasadora o en una batidora, no se van a ver tantas estrías como cuando lo estás haciendo a mano, porque el calor es más el que se le transmite con la mano al que se transmite con la amasadora. Obviamente, si en la amasadora le metes en la máxima velocidad, pues la va a calentar súper rápido. Por eso también es que les recomiendo ocupar agua fría para que en la amasadora o a mano no se caliente tanto nuestra masa. ¿Vale? Me parece, ya a simple vista, me doy cuenta que mi masa ya
está lista. Justo lo que me preguntaban ahorita, ¿sí se alcanzan a ver algunas estrías en la masa? Ajá, pero es completamente normal. Ahorita les voy a decir cuál es el siguiente paso para que después desaparezcan estas estrías. No hay problema. Ahora, como primera instancia, ya se ve más lisita, ya no se sienten grumos dentro de mi masa. ¿Sí? Y otra característica es que ya no se me pega. Tenemos una hidratación baja, también tiene que ver eso, pero ya no se pega, ya es manejable. Solo es cuestión de darle forma redonda para dejarla en reposo. Y otra cosa con la que nos vamos a dar cuenta que ya está lista es algo que le llaman punto masa. El punto masa es cuando la aplastamos y se regresa. ¿Ven? Aplasto y se regresa. Aquí ya nos damos cuenta que ya está fortalecido un poco el gluten. Ya solo es cuestión de dejarla reposar para que dentro de una hora la pueda manipular otra vez y quitarle todas algunas estrías de las que tiene. ¿Qué es lo que sigue aquí? La voy a dejar en reposo con un trapo húmedo encima o dentro de la caja donde la tenía bien tapada para que no se vaya a resecar mi masa. Es muy importante que no se reseque, no se le hagan costras porque posteriormente ya no la vamos a poder bolear. Entonces, voy a dejarla reposar dentro de la caja donde la estaba amasando. Voy a usar justo un toquecito de aceite nada más. ¿Ok? Para que no se vaya a quedar pegada. Y la voy a dejar encima con su tapa. ¿Ok? Bien. Al finalizar la clase, les voy a mostrar cuáles son los siguientes pasos para esta masa. Por ahora la vamos a dejar a temperatura ambiente. Les digo rápidamente. Esto que vamos a hacer con la masa directa, tal vez no lo hacen muchos pizzeros. Fue como una técnica que yo aprendí con algunos panaderos italianos, que en lo personal a mí me encantó, y es lo que les quiero compartir el día de hoy. Entonces, ahorita se va a quedar aquí a temperatura ambiente y al finalizar les voy a decir qué es lo que sigue, ¿va? ¿Hasta aquí tiene alguien alguna duda de lo que estamos viendo? Un segundo, nada más me lavo las manos para poder seguir trabajando. Nos preguntan cuánto tiempo se debe dejar reposar. El tiempo de reposo en total para poderla utilizar es de 24 horas. Como mínimo. Pero ahorita, al finalizar de la clase, como les decía, les voy a decir cuáles son los siguientes pasos de esta masa una vez que la terminamos de amasar. ¿De acuerdo? De acuerdo, Joshua, gracias. De nada. Ahora, ya vine por la masa que yo ya había hecho previamente el día de ayer. Es justo una masa directa con la misma hidratación, misma receta, pero ya tuvo el reposo. La hice el día de ayer a las 11 de la mañana. Ahorita ya, obviamente ya cumplió las 24 horas, tiene un poquito más. La saqué una hora antes de iniciar la clase para que sea fácil de manipular. ¿De acuerdo? Por ahí vi que escribieron una pregunta. No sé si tenía que ver con lo que estábamos platicando ahorita. Sí, nos preguntan que si no se tiene el trapo, si puede ser una servilleta húmeda o si se puede dejar reposar en un refractario de cristal. ¿Y con qué sugerirías que se tape? Podría ser en un refractario. Ya tengo aquí uno de cristal. Es donde tenía pesada mi harina. Le puedes poner tal vez, si tienes una manta de cielo, algún trapo limpio, o si tienen aluminio tal vez, o plástico, film, o película, no sé cómo lo conocen, pero sí que esté bien tapada siempre, que no le entre nada de ahí.
¿vale? Aquí yo tengo unas masas reposadas que ya pasaron de las 24 horas. ¿Alcanzan a ver los bollos? Si ven que son 3 de un color y 3 de otro color, es porque hice unas con harina tipo 1, que es la que tengo acá, y las otras 3 las hice con harina normal, que es la Caputo Azul especial para pizza. Que es más común que ocupen la tipo 1 para hacer panadería. ¿De acuerdo? Aquí ya tengo entonces mi masa perfectamente bien tapada. ¿Ya alcanzan a ver los bollitos? ¿Sí? Voy a tapar un segundo más para terminar de darle calor al horno que vamos a ocupar. Aquí voy a hacer dos cosas. Una es cocinarla en un hornito que tengo aquí portátil que llega a los 400 grados para que la pizza se cocine en minuto y medio. Y otra que voy a hacer va a ser cocinada como si lo estuviéramos haciendo en casa, en nuestro horno de casa, que la temperatura llega a máximo 260, 280 grados. En este caso, la que vamos a hacer como en horno de casa, aquí tengo un comalito pequeño, pueden hacerlo en alguna charola, donde ustedes quieran hacerlo, para hornearlo en nuestro horno de casa. La otra la voy a meter directamente al hornito que tengo acá. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene una duda hasta aquí de la receta que estuvimos viendo? Nos preguntan cuántos bollos salen por kilo de harina. Por kilo de harina salen 6 bollos de 260 gramos más o menos, 250, 260. Que son 6 pizzas individuales, ya que si la van a cocinar en casa, pues pueden tan solo dividirla en 2 y ya salen dos charolas rectangulares. También nos preguntan si en caso de usar masa madre, ¿cuál es el porcentaje o rango de porcentaje que recomiendas por porción de harina? Ok, cuando utilizamos masa madre o un fermento, aquí lo bueno de utilizar esto es que podemos manejar con el tiempo de vida que le vamos a dar a nuestra masa. Por ejemplo, si, no sé, son las 10 de la mañana y me urge masa para la 1 de la tarde, le voy a meter más porcentaje de masa madre, digamos un 30%, 40% de masa madre a 1 kilo de harina, para que sea más rápido el tiempo que debe estar nuestros bollos en reposo. Obviamente, ya tuvo reposo anterior el fermento, no importa si le agregamos un 40% o un 20%, solamente que si le agregamos un 20%, pues va a ir más lento el crecimiento y la fermentación de mi masa. ¿Me entendieron esta parte? Gracias. Bien, nos preguntan, ¿cuál es la diferencia con esta harina tipo 1 de Caputo? La harina tipo 1 de Caputo es una harina semi-integral que la hacen con un tipo de grano maduro. Es los granos maduros normalmente tienen más azúcares y por eso es que les decía que tal vez lo ocupan más para panadería que para pizza. Para pizza yo ocupo solamente, digamos, 100 gramos por cada kilo de harina, no la ocupo totalmente por completo esta harina porque es una harina más pesada también y necesita más reposo. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar una harina de este tipo que es semi-integral o harina integral. ¿La masa se deja reposar en el refrigerador o a temperatura ambiente? La masa se deja a reposar primero 4 horas, como yo lo hago, 4 horas a temperatura ambiente y el resto en frío. Se saca 1 hora antes de utilizarse del frío, pero siempre cumpliendo con nuestras 24 horas de mínimo.
Ya nada más estoy esperando que llegue la temperatura del hornito para que pueda iniciar a hacer la pizza. Ya tengo aquí mis ingredientes. Voy a poner un poquito por acá la masa. Ya tengo aquí mis ingredientes, que es el tomate, el pomodoro. Este es tomate que no es de lata, yo lo escalpé. Tenemos un huerto en Puebla donde estamos sembrando San Marzano. Es el que estoy ocupando ahora. Solamente está escalfado, nada más. Y para los que compran la lata, les puedo dar también la receta. Normalmente las latas son de 2,5 kilos de pomodoro pelate. Si quieren, les puedo pasar la receta de una vez en lo que llega la temperatura al horno. ¿Va? Por cada lata le estoy metiendo 25 gramos de sal. En este caso sí es sal fina, ¿sí? Que equivale a 1 gramo de sal por cada 100 gramos de tomate. Las cajas de madera es una marca que yo hice, en la que tenemos las tablas estas para presentar la pizza, la caja donde guardo los bollos, las palas para meter al horno la pizza, las espátulas de madera como esta, que las ocupo como raspa. ¿Va? Como les decía, entonces es 1 gramo de sal por cada 100 gramos de tomate, lo que le pongo. En algunas ocasiones tal vez el tomate es muy, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Es un poquito ácido. Le vamos a agregar tal vez un poco de sal para bajarles de azúcar, para bajarles acidez, pero es muy rara la vez que llega a pasar esto. Le agrego tal vez 5 o 6 gramos de albahaca, rota en pedacitos. Si alcanzan a ver, aquí trae albahaca mi tomate. La rompo en pedacitos para que suelte toda su esencia, su olor. Y un diente de ajo. Un diente de ajo nada más. Lo aplasto y va para el tomate. No va picado ni rallado, nada. Obvio, una vez que salga el tomate a flote o que salga en alguna cucharada, pues ya lo retiro, pero sí debe permanecer dentro de mi tomate mínimo 1 hora para que pueda soltar toda su esencia. ¿De acuerdo? Y lo último es, le agrego 125 gramos de aceite de oliva para darle un poquito de brillo nada más a mi tomate. No le agrego orégano, no le agrego alguna otra hierba, porque la idea también es que sea balanceada nuestra pizza, tener una masa no con tanta sal, que es el 3% que le pusimos, tampoco que no sepa tan salado el tomate. Muchas veces también la mozzarella no tiene, es un sabor neutro, entonces se compensa todo al final, cuando ya tenemos el resultado de nuestra pizza. ¿El tomate de los kits ya viene preparado, Joshua? Sí, el tomate de los kits yo personalmente los preparé. De hecho, si se dan cuenta, si ya abrieron el tomate del kit que tiene algunos pedacitos de albahaca. Excelente. En cuanto al horno, Sí, dime. si se usa un horno de estufa, así un horno casero, ¿a qué temperatura y cuánto tiempo se debe precalentar? Cuando yo llego a hacer pizza en casa, el horno lo subo al máximo. Normalmente todos los hornos de casa llegan a un máximo de 280, 270 grados. Entonces hay que precalentarlo 1 hora mínimo para que, sin abrirlo, para que permanezca el calor. Es un calor muy seco, entonces también hay que tener cuidado que la temperatura se concentre y no estar abriendo y cerrando. El tiempo de cocción sí es variable, dependiendo del tipo de horno que tienen en casa. Va desde los 6, 7 minutos hasta los 11. Pero en este caso sí, a partir de los 6 minutos hay que estar checando nuestra pizza que no
que no se vaya a quemar o que no salga muy tostada. Excelente. ¿Qué horno para hacer pizza recomiendas que sea asequible para solo una persona que le gusta y que disfruta de hacer la pizza? Bien. Yo tengo aquí, por ejemplo, ahorita se los voy a enseñar. Perdón. Perdón, Joshua, ya no te vemos. Sí, es que se apagó la cámara. Perdón. ¿Sí? Listo. Les decía, ahorita yo les voy a enseñar el hornito que tengo aquí al lado de mí. Es una marca que se llama Oni. Lo compré en Amazon y es un horno que me sirve perfecto para, he hecho con pizzas hasta 40 pizzas en este hornito y sin problemas, portátil, lo puedes llevar al lugar que sea. Y además el consumo de gas pues, es mínimo, creo que se avienta 1.25 por hora, entonces realmente no es mucho. Llevo aproximadamente 5 minutos que lo prendí y un poquito más de 5 minutos y ya lo tengo a 389 grados centígrados. ¿Sí? Entonces ya está prácticamente perfecto para poder hacer la pizza. Voy a bajar un poquito. Y aquí tengo la mozzarella. Justo. Un poquito un bocconcini de mozzarella fresco. Y también la mozzarella es algo, juega un papel muy importante dentro de nuestra pizza. Mozzarella que viene del verbo mozzare, que es como cortar o separar. Por eso se llama así. Y tiene como su origen en la región de Caserta, en una región de Campania. Y se le dio su denominación de origen más o menos en 1996. Entonces, es algo fundamental y algo también como un signo de una buena pizza. Ocupar mozzarella fresco. Tal vez aquí en México no lo tenemos tan fresco, solamente si lo hiciéramos, no lo tenemos tan fresco como lo es en Italia, como le llaman el chef de latte. Pero este es el más aproximado al mozzarella que hay en Italia. Si ven, aquí tengo el bollito, lo estoy cortando en tiritas súper delgadas. Es importante que sean delgadas para que se alcance a deshacer dentro de mi pizza. Porque recordemos que como solo está minuto y medio en este hornito, no se alcanzaría a deshacer. Si lo van a hacer en horno de casa, sí lo pueden cortar un poco más grueso, no hay problema, porque va a estar más tiempo dentro del horno. ¿De acuerdo? Justo ya tengo aquí cortado en rodajitas mi mozzarella y lo voy a cortar en julianas, justo como se los mandamos en el kit. ¿Sí? Igual, las julianas súper delgaditas. ¿Sí? Y aquí ya tengo mi mozzarella. Por ahí vi que me mandaron una pregunta. Es relacionado a lo de la mozzarella. Así es. Nos preguntan en dónde se puede conseguir la mozzarella en Ciudad de México. La mozzarella hay dos que a mí me encantan. Una que es de la marca Remos, la consiguen también en cualquier supermercado que vienen en bolsas azules. Es muy buena. Y la otra es Vesubio. Se llama Vesubio. Vesubio es un proveedor, una persona, un señor italiano que hace quesos de excelente calidad. Mozzarella, provolone, burrata, stracciatella, ricota. Hay quesos muy, muy buenos de él. Justo es el que estoy ocupando en este momento.
y es el que les mandamos en sus kits. Si no tenemos mozzarella a la mano, ¿qué otro queso podríamos utilizar? Pues lo recomendable para hacer la pizza margarita, que es la que estamos haciendo el día de hoy, es hacer mozzarella. En otro caso podría ser algún tipo mozzarella o mozzarella rallado, que ese también lo puedes conseguir en cualquier súper, pero podría ser alguno de estos dos quesos los ideales para meterle a nuestra pizza. Bien. Preguntan que si no se cuenta con un horno para pizza o un horno incluso casero, ¿se puede usar un asador? ¿Funciona? He intentado hacerlo, no sé realmente si se pueda, lo he intentado hacer, pero no me queda bien la pizza, porque la temperatura es muy alta por la parte de abajo, puede que la voltees, puede que la pongas en un comal, pero al final, cuando yo lo llegué a hacer, me quedó cruda de la parte del centro. Entonces sí, realmente tiene que ser un horno de casa tal vez, o un horno especial para pizza. Bien, aquí ya tengo mi pomodoro fresco, ya tengo mi mozzarella, que es idéntico al que les mandamos en el kit, y acá atrásito tengo una planta de albahaca genovés, que es la albahaca más grande, yo creo que es la que le aporta más sabor, más perfume a nuestra pizza, y un poquito de aceite de olivo, es lo que ocupamos para hacer nuestra pizza margarita. ¿De acuerdo? Ahora vamos con... ¿Albahaca en dónde podemos conseguirla? La albahaca, les voy a pasar el contacto también, es donde estamos sembrando el San Marzano en Puebla, pero hacen entregas en la Ciudad de México y Estado de México. No sé realmente si mandan a toda la República, pero aquí sí nos la mandan. Excelente. Está súper bonita, miren. Obviamente, antes de usarla ya la limpié previamente. Las hojitas, ahí siguen floreciendo nuevas. Y esta albahaca debe tener aproximadamente como 2 meses que la tuve desde pequeñita. Bien. Ahora, vamos con la parte más importante, emocionante de todo esto. Vamos a ver dos formas de cómo estirar nuestra pizza. Voy a sacar un poquito de harina. Para poder estirar. Una la vamos a hacer a mano y la otra, para los que les cueste mucho trabajo o no se quieren arriesgar, vamos a estirar la otra con rodillo, pero lo ideal es hacerlo a mano. ¿De acuerdo? Yo les recomiendo también al momento de estirar nuestra pizza que ocupen un porcentaje de sémola y otro porcentaje de harina. Esto para que le dé tal vez un poquito de crujiente a nuestra corteza, a la parte afuera de nuestra pizza. ¿Va? Ahora voy a pasar a sacar un bollo de masa. ¿Se dan cuenta que están pegados? Antes que otra cosa, voy a ponerle un poquito de harina y las voy a despegar entre ellas, cuidando no romper los otros bollos que tengo a un lado. ¿Sí? Ahí está. Lo saqué sin deformarlo, sin que colgara, sin que se pegara a otro lado. Es importante
tratar de mantener siempre la forma del bollo. Ahora, así como lo saco de la caja, lo voy a pasar a la harina. Vuelvo a tapar mi caja para que no se reseque mi masa. Es muy importante eso porque se secan súper rápido. ¿Vale? Pues ya tengo aquí. Vamos a poquito para acá. Ya tengo aquí mi bollito de masa. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llenarla bien de harina por ambos lados. ¿Sí? Una vez que ya esté bien llena de harina, la voy a pasar al otro lado, donde ya no tengo la harina, o la sémola. Y voy a empezar a estirar de esta forma. La primera va a ser a mano, ¿va? Encimamos como si estuviéramos haciendo una X con los dedos índices y ponemos en esta forma, en esta posición las manos juntas para que el pisado sea parejo. Es muy importante aquí el pisado porque si la picamos con los dedos, obviamente se va a romper, se va a adelgazar la masa. Y otra es que si aplastamos hacia enfrente, igualmente la vamos a adelgazar mucho. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? De esta forma, como les dije, simplemente se aplasta. Voy a hacer sobre la mesa, solamente aplastamos, pero con todo el dedo, sin empujar, solamente presionar. ¿De acuerdo? Pues es algo muy sencillo. Voy a hacerlo. ¿Puedo enseñar otra vez la posición? Ok, la posición es esta. ¿Sí? Dedo índice cruzado y queda de esta forma. ¿Ok? ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? De la parte del medio de mi bollo, con esta posición voy a aplastar. Acuérdense, solamente aplasto, no empujo. Del medio hacia arriba, en este caso, como es pizza napolitana, pues estoy respetando el borde. Del medio hacia arriba, sin aplastar la orilla, y de ahí me voy hacia los lados. Y regreso al centro. Vuelvo a hacer lo mismo, del medio hacia arriba, y me voy hacia los lados. ¿Se alcanzan a ver? Tengo una media luna, solamente aplasté del medio hacia arriba. ¿Ok? Para hacerlo del otro lado, la voy a voltear hacia mí y voy a hacer el mismo procedimiento. Del medio hacia arriba y regreso. Aquí ya tengo, estaba pegando. Aquí ya tengo mi masa un poquito más formada. Se alcanzan a ver cómo se ve inflado la orilla porque no la he pisado. ¿De acuerdo? Sigo haciendo lo mismo. La volteo. Y sí tiene una posición nuestra masa. Tiene que estar siempre del lado donde la parte lisa, donde estaba el bollo en la caja o donde la guardaron. Esa es la parte que siempre debe estar arriba. No la parte grumosa, que es la parte de abajo, porque el crecimiento ya tiene una tendencia para el crecimiento. Entonces, la parte lisa es la que siempre va a permanecer hacia arriba. ¿De acuerdo? Aquí sigo aplastando de forma pareja. ¿Sí? Una vez que ya la adelgacé lo suficiente para poderla estirar, voy con el siguiente paso. Mano derecha sobre la masa, del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, sin aplastar el borde. Mano izquierda jalo hacia afuera. Con la misma mano izquierda regreso a mi mano derecha. Volteo. Y como si estuviera metiéndola hacia mí, hago este cambio. ¿Va? ¿Cuál es el peso de cada bollo recomendado? El peso es de 260 gramos.
para una pizza de este tipo de 30 centímetros de diámetro. Va de nuevo, aplasto mano derecha, jalo izquierda, paso y regreso. Sencillo. Aplasto mano derecha, jalo izquierda, paso y regreso. ¿Vale? Aquí ya tengo un poquito más estirada mi masa y a partir del siguiente paso lo tengo que hacer un poco más rápido porque si no se queda pegada mi masa. Al agregarle el tomate se humedece y se puede quedar pegada, y más que yo estoy trabajando sobre vidrio, se queda pegado más rápido. Lo recomendable es utilizar granito o mármol, son un poco más fríos, para trabajar una masa de pizza. ¿De acuerdo? Entonces ahora le voy a poner el tomate, un cucharón que son más o menos 90 gramos de tomate, todo al centro. Voy a esparcir por toda la pizza, sin mojar las orillas. Si se dan cuenta, no estoy mojando las orillas. Le voy a agregar tal vez una hojita o dos de albahaca. La rompo en pedazos. Y le agrego la mozzarella. Mozzarella tiene que ser entre 70 y 80 gramos. Es importante no excedernos también. Obviamente, pues si es el gusto, pues le ponemos lo que quieras. Pero va entre 80 y 90 gramos, por lo que les decía en un principio, para que sea balanceado el sabor de nuestra pizza. ¿Va? Y un poquito de aceite de olivo para ayudarnos a que se cocine nuestra pizza. Joshua, una pregunta muy buena. Si sirve usar rodillo para extender la masa. Sí, les decía hace un momento que voy a mover el teléfono, voy a apagar tanto la cámara para moverlo. Como les decía, vamos a hacer una prueba así a mano y otra con el rodillo para los que se les dificulte hacerlo a mano. Pero pues para mí lo ideal siempre es hacerlo a mano. Pero no hay gran diferencia. Obviamente sí con el rodillo no crece tanto el borde. ¿Ya alcanzan a ver el hornito que tengo? Ya tengo una temperatura de 300, 400 grados. Voy a bajar un poquito más. $396. Entonces se va a cocinar súper rápido la pizza. Ahora voy a subir la pizza a una palita. No la voy a meter sobre charola, sobre una pala. Ahorita la que vamos a hacer con rodillo va a ser completamente diferente. ¿Va? Voy a subirla ahora. Voy a poner un levecito de harina. Solo lo que tengo en mis dedos es lo que va a llevar. Porque si tiene un exceso de harina, se quema y amarga nuestra pizza por abajo. ¿Va? La voy a subir. La estiro un poquito todavía. Y la meto al horno. ¿De acuerdo? Va para adentro. ¿De acuerdo? Aquí me apoyo con otra palita pequeña para girarla dentro del horno. En cuanto veo que no le puedo acercar mucho el teléfono al horno porque si no se bloquea por la temperatura. Pero ya en cuanto empieza a inflar la orilla de la parte de atrás, que es donde está el quemador, es donde puedo empezar a girar. Más o menos como a la mitad de cocción,
que es cuando se empieza a pintar de cafecito nuestro borde, vamos a hacer lo siguiente. La voy a sacar unos segundos a temperatura ambiente para que tenga ese cambio de temperaturas de lo caliente a la temperatura ambiente. Es un choque térmico que le da lo crujiente y un poquito de fuerza a nuestra masa, porque es una masa muy suave y para que no quede tan aguada. ¿Vale? Entonces la saco aquí unos segundos y la vuelvo a meter al horno. ¿Vale? La voy girando constantemente para que la cocción sea pareja. Y estamos a segundos de sacarla del horno. Si alguien llegó a tomar el tiempo, no nos tardamos más de 2 minutos en cocinarla. Listo. ¿Cómo la ven? Ahora. Ya la tenemos aquí. Me queda agregarle un poquito, le voy a poner unas hojitas más de albahaca, que a mí me encanta como el sabor de la albahaca. Y un poquito de aceite en la parte de las orillas del borde, porque mucha gente no acostumbra tal vez a comerse el borde, pero se les antoja ya cuando la ven como brilloso. Aquí ya tenemos una. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de la ligereza de nuestra masa? Nos vamos a dar cuenta con lo siguiente. Para empezar, el borde que están viendo aquí es clásico de una característica de la pizza napolitana contemporánea. Tiene un diámetro de entre 28 y 32 centímetros. El borde va de 1 hasta los 3, a veces hasta los 4 centímetros. Tiene esta característica que es como le llaman atigrado, alopardado, son puntitos negros, que es el oxígeno que reventó al momento de cocción. No es que esté quemada, es simplemente lo que les comento. El oxígeno que estaba guardado dentro de nuestra masa no alcanzó a reventar y por eso es que se hacen estas burbujitas, pero no sabe a quemada. Bien. Voy a cortarla con tijera. Esto es más que nada por estética, para no aplastarla con el cortador. Pero acá un poco. Mientras tanto, te pregunto, ¿es posible lograr ese borde tan bonito en un horno casero de estufa? Es posible, pero en el horno de estufa no vas a lograr estos puntitos que se le hacen en las orillas. Va a quedar un poco más blanca, pero el borde seguro queda igual. Se va a ver un poco más pálida nada más. Hay que cortarlo. Bien. Ahora, ya tengo aquí mi rebanada. Y si alcanzan a ver, lo que tengo en esta parte es prácticamente puro aire. Se alcanzan a ver algunos pedacitos de la malla glutínica, pero pues es prácticamente puro aire. Si la aplasto, se regresa, tal como lo hicimos con la masa cuando la terminamos de hacer. ¿Recuerdan? Sí es algo, una característica de este tipo de pizza que cuelgue un poco de la parte del centro porque pues no llega ni a 1 centímetro la parte del centro. Por eso es importante también el choque de temperaturas que le damos para que
no sea tan aguada más de lo normal. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a hacer la otra con el rodillo para que vean la diferencia. Voy a dejar aquí el celular sobre la mesa para que alcancen a ver más de cerca. ¿Ah? Igualmente voy a sacar otro bollo, mismo gramaje, misma masa. La separo perfectamente de las paredes entre ellas para que no se deforme. ¿Ah? Y la voy a pasar a la harina. ¿Vale? La voy a llenar bien de harina igualmente. Perdón, se me olvidó el rodillo que lo tengo acá atrás. Bien, aquí tenemos el rodillo. De la misma forma que la anterior, la voy a llenar bien de harina. La paso para el otro lado. Y para empezar a trabajarla es lo mismo procedimiento, pero en este caso sí voy a aplastar la orilla. Va de en medio hacia arriba y a los lados. En medio hacia arriba y a los lados. Volteo, mismo procedimiento. Voy a pasar un poquito por harina porque se estaba pegando. Ya la aplasté parejo. Y ahorita que estamos más de cerca, para que vean cómo no deben hacerlo. Tienen que aplastar de esta forma, solamente pisar. Lo que no deben hacer es con las puntas o empujar cuando aplastemos, porque la adelgazamos. Aquí, si se dan cuenta, está parejito el pisado. ¿De acuerdo? Voy a poner un poquito de harina a mi rodillo y súper sencillo. Vamos a hacerlo de medio hacia arriba, de medio hacia abajo. Nos queda un poquito ovalada, la giramos y mismo procedimiento de medio hacia arriba, de medio hacia abajo y ya quedó. Ya no la voy a estirar más porque si no se va a pasar del tamaño que tengo este comalito pequeño. Cualquiera lo puede tener en casa. Seguro lo tienen. O una charola donde vayan a meter a hornear. ¿Qué es lo que sigue? Acuérdense que esta pizza la voy a hacer al método como si lo estuviéramos haciendo en casa. Entonces, en nuestra charola, nuestro comal o donde la vayan a poner, van a poner un poquito de aceite o mantequilla, si le queda un poco de sabor. Bastante aceite para que no se vaya a quedar pegada mi masa. ¿Vale? Ya le puse aquí suficiente aceite para que no se quede pegada. Y voy a pasar mi masa. ¿De acuerdo? Estoy dando la forma del comalito. Y nos aseguramos de que no se quede pegada. Se despegue fácilmente. ¿Ok? Ya sea en la charola o donde la vayan a meter a hornear. Ahora, lo siguiente es agregarle el tomate.
aún no le vamos a agregar todos los ingredientes, ya les explico por qué. Va el tomate al centro, al igual que en la otra pizza, y lo esparzo. Voy a ponerle un poquito más de cantidad porque como se va a cocinar a una temperatura más baja, empieza a evaporar nuestro tomate. Por eso es que le pongo un poquito más de cantidad. Le pongo una hojita de albahaca, pedazos, y aceite. Es lo único que le voy a poner por ahora. ¿De acuerdo? Todos vamos hasta aquí, ¿me van siguiendo? Ahora, voy a ir a la estufa, al quemador, para hacerles ver el siguiente paso, que es un tip que yo les voy a dar. Tal vez si han visto recetas de pizza en casa, no lo hacen, pero a mí me ha funcionado bastante bien. Permítanme un segundo. Bueno. Voy a voltear mi cámara. Voy a prender la estufa, aún con una lumbre muy bajita. Bajita. No al mínimo, sino, digamos, la mitad. ¿No? Y voy a poner la charola o el comal que van a utilizar para hornear su pizza encima. Obviamente la voy a estar moviendo constantemente para que la cocción sea pareja, y esto nos va a ayudar para que haga piso nuestra pizza. El horno tiene que estar, como les decía hace un rato, al máximo, porque el horno de casa llega a 270, 280 grados. Aquí va a estar aproximadamente unos 2 minutitos para que haga piso. Y esto nos ayuda para que haga piso, nos ayuda para que se cocine más rápido cuando la metemos al horno. Porque ha pasado cuando hacen pizza en casa que les queda cruda por más tiempo que la dejen dentro. También es porque tiene un poquito de exceso de masa. Aquí la voy girando constantemente para que no se me vaya a quemar solamente de un lado. Y justo, mi horno de aquí de la estufa no funciona al 100, pero el hornito que vieron anteriormente ya lo apagué para que llegue a esa temperatura que normalmente tenemos en el horno de casa. ¿Alguien tiene dudas hasta ahorita de este proceso para hacer la pizza en casa? Nos preguntan a qué temperatura tiene que estar el horno una vez que se mete la pizza. Tiene que estar al tope. 280 es lo que llega normalmente a un horno de casa. O sea que lo tienen que precalentar mínimo unos 45 minutos antes de meter la pizza al horno. Ok, perfecto. Claro. También recordamos que la grabación de esta sesión la podrán ver a partir de la próxima semana en nuestro canal de YouTube. Por si ahorita no pueden preparar la pizza, podrán tener este video tantas veces como quieran. ¿Se dan cuenta? ¿Se alcanzan a ver que ya se empieza a inflar un poquito la masa? Las orillas y la parte del centro. Porque ya comienza a hacer un piso. Hacer piso me refiero que empieza a cocinar la parte de abajo. Me ayudo con una espátula. Y se dan cuenta cómo empieza a agarrar un color cafecito mi masa por la parte de abajo. Puntitos café se ven. Le falta un poco todavía, está muy blanca. Le voy a subir ahora sí un poquito más a la flama para que se termine de cocinar. ¿De acuerdo? Incluso sería más sencillo si llegan a conseguir una piedra refractaria y la meten a precalentar junto con el horno.
para que ya no la metan en charola o en un sartén o en un comal, ya pueden meter directamente la pizza así al horno cuando hace piso de esta forma. Me habían comentado por ahí si se podía hacer en un horno eléctrico. Claro que se puede hacer en un horno eléctrico, la temperatura es más seca todavía, entonces yo les recomendaría meterle un poquito más de humedad a su masa para que no quede como una tostada. Alcanzan a ver que ya se empiezan a hacer burbujitas. Está terminando de cocinar la parte de abajo de mi pizza. Sí, ahora sí ya ven cómo se ve el color cafecito. También me ayudó que le pusiera un poco de aceite abajo para que dé ese color doradito. ¿De acuerdo? Me falta un poquito. Igualmente aquí ya está agarrando un color cafecito. Esto nos indica que ya se cocinó la parte de abajo de nuestra pizza. ¿Sí lo alcanzan a ver? Bien. Ahora, ya que pasó esto, que ya vieron que ya hizo piso su pizza, la voy a apagar y me voy al horno. Se va a tardar de 6 a 12 minutos dependiendo del horno que tenemos. ¿De acuerdo? Me llevo la pizza para allá. El hornito. De acuerdo. Voy a meterla aquí al hornito, donde tenemos una temperatura ahora de, déjenme checarlo, tenemos una temperatura de 200 grados, ya un poquito por debajo de lo que tiene el horno de casa. La voy a meter así, con todo y el comalito al horno. Y vamos a esperar unos minutos. Si alguien tiene alguna duda en lo que esperamos, con gusto podemos ir resolviéndolo. Con hornos de madera, con hornos para madera y gas, ¿qué madera conviene utilizar para darle ese sabor especial que le da la madera? Para cuando ocupamos hornos que utilizan leña, les recomiendo que utilicen encino, cedro. Aquí en México hay una que le llaman frutos rojos o haya, pero en diferentes partes de la República se conoce de diferente forma. Pero aquí se conoce así como haya o encino, que es la ideal. La que no les recomiendo que utilicen es el pino y el, ¿cómo se llama? Pino y mezquite, porque te ahuma mucho la pizza. También nos preguntan si se quiere hacer una pizza dulce, ¿se usa la misma masa? Claro, puedes ocupar la misma masa, no te vas a ver salada porque es un sabor neutro, pero yo les recomiendo que si van a hacer una pizza dulce, metan a cocinar primero el puro pan, como la pura focaccia, con aceitito, y después ya le pongan lo que le van a poner, ya sea cajeta, Nutella, mermelada, lo que le quieran poner, que sea después, porque si no, se nos quema. Antes de que se siga cocinando, la voy a sacar un momento para agregarle el queso. ¿Les ha pasado que cuando llegan a cocinar pizza en casa y la meten desde un inicio con el queso, se empieza como a deshacer, a evaporar el queso, porque el calor es muy seco? Entonces yo le meto
el queso ya después, como a mitad de la cocción. Ya todos los ingredientes que le quieran poner después, no hay problema. Aquí le voy a poner el quesito y un poco de aceite. ¿Cuánto tiempo tarda en hornearse en un horno de casa? Entre 6 y 10, 12 minutos. Les digo que todo depende del horno que tienen. Puede que les marque la misma temperatura, pero sí depende también mucho del horno que tengan. No es un tiempo exacto. Otra pregunta acerca del horno casero es, ¿en qué nivel tenemos que poner la pizza? ¿En qué nivel? En la parte del medio. Normalmente tienen 2 rejitas sus hornos. En la parte del medio es lo ideal porque tenemos el calor de abajo y el calor que se generó en la parte de arriba. Aquí ya le prendí un poquito al horno para que suba un poco la temperatura porque ya lo tengo muy bajo, está a 180 grados. Todo esto lo estoy haciendo para simular la temperatura que tiene un horno de casa. Es una temperatura más, casi la mitad de lo que lo ocupé para la pizza anterior. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta por ahora? Nos preguntan si el tomate solo es escalado y molido en licuadora o también lo aplastas para machacarlo. Ah, qué bueno que me recuerdan esa parte. No lo muelo en licuadora y más este tipo de tomate que yo ocupo es el San Marzano. Si lo molemos, rompemos la semilla y esto nos amarga el tomate. Yo normalmente lo que hago es aplastarlo a mano o de otra forma puede ser con un colador de hoyitos, machacarlo, aplastarlo, pero de esta forma no rompemos las semillas y no se amarga nuestro tomate. Yo les recomiendo que no lo hagan con licuadora ni con turbo por esta situación. Carla nos pregunta si la pizza se hornea en horno de convección, ¿a qué temperatura debe ser? En un horno de convección puede ser a una temperatura de 300 grados. En algunos que llegan a tener tal vez humedad, le ponemos un poquito de humedad, un 2% de humedad, para que no se haga tan dura nuestra pizza. Si no tiene humedad, igual puedes ocupar un expresor o cualquier cosa para echarle un poquito de agua. ¿Se gira la pizza en el horno de casa? En el horno de casa no, solamente la dejamos así y la checamos a la mitad del tiempo para ver cómo va. Ahorita la estoy girando porque como el calor lo tengo directamente atrás, es para que no se me queme. De hecho, ya lo voy a volver a apagar para que no se pase mi temperatura. Excelente, Joshua. ¿Qué te parece si comenzamos a dar acceso a los micrófonos por si alguien quisiera manifestar una pregunta a vos? Por favor, solo levanten la mano y con gusto les permitiremos hablar. Claro. Dame solo un minuto más para enseñarles cómo quedó. Y ya Claro. empezamos. ¿Te parece? Gracias. Bien. Aquí ya quedó lista. Sí tiene otra textura completamente diferente a como la teníamos con la pizza anterior.
pero quedó súper bien cocinada y no quedó tan tostada por el tema que la cocinamos previamente sobre la estufa. Bien, pues así queda entonces. Ahora sí podemos empezar con las dudas que lleguen a tener, con gusto. Perfecto. Hola, Víctor. Ahora ya tienes habilitado el micrófono para que puedas preguntar. Mientras tanto, permitiremos también que Adrián pregunte algo a Joshua. ¿Sí? Solo tendrían que prender sus micrófonos, por favor. ¿Ahí me escuchas? Claro, te escucho perfecto. Te decía, estoy usando una harina de 12% de proteína. ¿Qué hidratación recomiendas? Si con esa harina de 12% pudiéramos hacer una pizza napolitana. El 12% de proteína está perfecto porque es justo la proteína que tiene la harina que estoy ocupando ahorita. Yo te recomiendo que ocupes la misma hidratación que ocupamos en la receta que hice el día de hoy, que es el 66% de humedad, 660 gramos por kilo de harina. Ok. Muchas gracias, Joshua. Sí, de nada. ¿Alguien más? Sí, ahora tenemos a Ángel Zabaleta. Por favor, solo prende tu micrófono, Ángel. ¿Listo? Hola, ¿ya me escuchan? Claro. Tengo una duda. Yo sí me aventé a hacer la masa contigo a la par, pero sigo amasando, todavía sigue como ligeramente chiclosa. ¿Tengo que seguir amasando hasta que agarre una consistencia más sólida completamente o algo anda fallando? Quizás algo falló. ¿Pesaste tu agua Sí, o nada más la... no, sí la pesé. Bien, aquí pueden ser dos cosas. Una, o no pesaste bien el agua, algo pasó por ahí, Ok, o ya la trabajaste mucho tiempo y por eso tiene esta textura. Lo único que puedes hacer ahora para arreglarla es agregarle un poquito más de harina para que, digamos, para ligarla otra vez ok, y le vuelva a agrego más tomar harina. textura. Muy poquito, gradualmente, no le vas a agregar muchísima harina, Ok, perfecto. ¿vale? Mil gracias. De Hay nada. otra duda más, ya que la masa quede como debe de estar, ¿la pongo a reposar una hora afuera o dentro del refri? Bien, qué bueno que me recuerdas para que lo vean todos de una vez. La masa que hicimos en un principio, la tengo aquí al lado, que la dejé reposar sobre la caja, ¿recuerdan? Sí. Aquí la tengo sobre mi caja. Lo que vamos a hacer, ya que reposó una hora, la tengo aquí, alcanzan a ver que tiene bastantes estrías todavía. ¿Ok? Esto es normal, no hay problema. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Va a estar a temperatura ambiente 4 horas, como les dije hace un rato, pero con el detalle de que cada hora vamos a hacer lo siguiente. La agarro de la parte del medio. Digamos que la estoy volteando a ver hacia enfrente. Cae la parte de abajo, como si la enrollara hacia enfrente. Y deslizo sobre la mesa de esta forma. Tocando mis manos la mesa sin despegar. Voy a hacer esta forma. ¿Sí? Así le voy a apretar 3, 4, 5 veces hasta que tome una textura más lisa. Digamos que aquí le estamos agregando un poco de aire a nuestra masa. ¿Sí? Esto lo voy a hacer durante 4 horas. Digamos que la terminé a las 12 de la tarde. A la 1 le doy una vuelta, a las 2 otra vuelta, a las 3 otra vuelta, a las 4 otra vuelta.
Ya pasaron las 4 horas, a la quinta hora se porciona, si es que la van a porcionar, y se guarda refrigeración a que complete sus 24 horas. Si se dan cuenta, aquí ya la apreté como 4 o 5 veces. Solamente le voy a dar la forma del bollo otra vez redondita. Ajá. Y se dan cuenta cómo cambió por completo. Ahora sí ya está completamente lisita. ¿Sí? La voy a volver a tapar para que no se vaya a resecar. Esto es lo que tenemos que hacer con nuestra masa directa. Eso es lo que yo hago normalmente cuando hago una masa directa. Tal vez no todos en pizzería lo hacen, pero es algo que realmente, de verdad, inténtelo y queda una masa espectacular con la masa directa. Justo va a generar más alveolo como la primera pizza que saqué. Es como esta. Todo ese aire que ven dentro es debido a las vueltas que le estuve dando cada hora. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Sí, de nada. Gracias a ti. Ahora, Claudia Fernández, ya tienes acceso. Si gustas prender tu micrófono para preguntar algo. Hola, ¿me escuchas? Claro, escucho bien. Está muy húmedo. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escucho. Ok. Yo me estaba preguntando cómo es que tu pizza quedó tan esponjosa, si depende, ahorita bueno, lo acabas de mencionar, si eso dependía también del reposo, porque, por ejemplo, yo hice una con masa madre y no me quedó como la tuya, que una masa más, ¿cómo podríamos decirlo? Más elástica. La mía quedó muy aguada, sí esponjó, pero era muy aguadita mi masa, ¿no? O sea, esa era mi pregunta. Si con la tuya dependió de cuánto tiempo la dejé o los dobleces que le estás dando. Y también quiero preguntar otra cosa sobre tu horno. Ok. Es muy importante lo que les estaba diciendo del doblez que le damos cada hora, porque ahí es donde le vamos incorporando más aire a nuestra masa. Entonces, sí depende mucho del reposo, pero también del boleado. Aquí esta masa yo ya la dejé reposar, ahorita debe llevar un poquito más de 27, 28 horas, ya tuvo su reposo que debería tener y tal vez tú este resultado, si tú haces una masa directa sin darle los pliegues, no vas a tener el mismo resultado a que si lo estás haciendo cada hora los pliegues por 4 veces. O sea, todo eso influye para tener este resultado. Tú me dices que estás ocupando masa madre. Cuando ocupas masa madre para hacer específicamente pizza, tiene que ser más delicado el trato. Porque si tú la guardas en refrigeración, luego la sacaste, la dejaste otro rato cerca del horno, la temperatura influye mucho a que no sea elástica, a que te esté quedando muy dura, a lo mejor te queda el borde grande, pero está muy apelmazada. Todo eso influye a los procedimientos que estuviste haciendo desde el momento en que la hiciste. Es muy delicado trabajar con una masa madre. Ok, gracias. Y del horno, quisiera saber qué tan conveniente es trabajar con ese horno y cuánto te costó. Bien, este horno realmente es una maravilla porque les decía, no pesa nada, lo puedes llevar a donde tú quieras, es de gas, no es eléctrico, pero ustedes se dieron cuenta que me cocinó esta pizza en 1 minuto y medio. Lo mismo que logro en un horno de piedra o cúpula, no sé cómo lo conocen, un horno de leña, lo mismo que hago allá lo logré en este hornito pequeño, entonces sí los recomiendo si les encanta hacer pizza. No sirve para el negocio porque sí, ya después de muchísimas 20, 30 pizzas ya se empieza a enfriar muy rápido. Es un horno casero que le puedes sacar sin problemas 20, 30 pizzas, pero funciona bastante, bastante bien. Si quieren después el contacto, los invito a que me agreguen en Instagram, que es donde subo puras cosas relacionadas al trabajo, y les paso el contacto del horno
me costó aproximadamente 15,000 pesos. Ok, gracias. Sí, por nada. Yo creo que tenemos espacio para una pregunta más. Lamentablemente estamos un poco limitados de tiempo, pero con gusto pueden agregar a Joshua en Instagram y seguramente él podrá también auxiliarlos. Incluso es muy interesante seguirlo y ver todo lo que está haciendo. Hace unas pizzas muy interesantes. Ok, les escribo por aquí, por el chat, cómo me pueden encontrar por Instagram y con gusto los atiendo por allá. Excelente. La última pregunta, entonces daremos la palabra a Ashanti García. Hola, ¿qué tal, Joshua? Buena tarde. Hola, buenas tardes. ¿Algún tip para dejar la pizza en el horno y que se respete la forma de la misma? O sea, para que no se deforme cuando se hornea o cómo. Sí, exactamente. Es cuando Es que como que cuando se todo mete al depende horno de... sin nada. Ah, o sea, ¿tú la metes con charola o sin charola? Sin charola. Cuando se mete solamente con la pala. Ok, eso es muy importante cuando lo haces con la pala, porque al momento, suponemos que esta es mi pala que voy a meter al horno. Entonces, cuando va a tocar el piso del horno, es importante no levantar la pala, porque si la sacas de esta forma, se te va a jalar, por eso a veces quedan ovaladas. Entonces, aquí lo importante cuando metes la pizza al horno es que toque el piso, das un ligero golpecito para que se despegue, si es que llega a estar pegada, das un empujón y la sacas al ras, sin alzarla, para que no se deforme nuestra pizza, pero eso es cuestión de práctica más que otra cosa. Muchas gracias. ¿Vale? Sí, de nada. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que con esto podemos, Clau, te cedo la palabra para Ok, gracias. un poquito del True Italian Taste. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Joshua. Ha sido una sesión muy interesante donde pudimos conocer acerca de la pizza. Espero que todos los participantes hayan disfrutado esta sesión y les agradezco nuevamente a nombre de la Cámara de Comercio Italiana en México por acompañarnos. Por otro lado, los invitamos a visitar nuestra página Sabor a Italia MX, la cual busca ser el referente de la enogastronomía italiana en México. Aquí podrán conocer más acerca de los auténticos productos italianos, así como destinos, restaurantes, chefs, sommeliers, importadores, costumbres, cursos o cualquier otro tema relacionado con la enogastronomía italiana. A continuación, les compartimos la liga en el chat de la sesión para que puedan visitar saboraitaliamx.com. Asimismo, encontrarán mayor información acerca del proyecto True Italian Taste y las actividades que llevaremos a cabo en el marco de la quinta y próximamente sexta anualidad. Los invitamos a conocer los proyectos Hospitalidad Italiana, Ristorante Italiani y Gelatería Italiana en el mundo, los cuales tienen el objetivo de reconocer y valorar los auténticos restaurantes y gelatería italianos presentes en el territorio mexicano. Agradezco nuevamente a todos los asistentes a esta sesión por habernos acompañado el día de hoy. En breve les haremos llegar una encuesta de satisfacción para conocer su experiencia en esta sesión. Les invitamos a seguir las próximas actividades que la Cámara de Comercio Italiana en México llevará en el marco del proyecto True Italian. Nuevamente, muchas gracias, Joshua, y gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ustedes por la confianza y por la invitación. Y gracias a todos ustedes por su tiempo y por acompañarnos en este evento. Muchas gracias y que viva la pizza. Gracias, Joshua. Gracias a todos. Feliz fin de semana. Gracias. Igualmente.